Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos aquí con el gusto de saludarles. Como todos los lunes, este es su programa Foro Jurídico UACU. Y bueno, pues aquí estamos transmitiendo completamente en vivo un programa más. Teléfonos en el estudio, el 442-192-1293, el 442-192-1200, extensión 37120, y mensajitos de texto al WhatsApp 442-344-1404 y 442-186-8869. Maestro Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Margarita, muy buen día a nuestro auditorio y pues muy bien, aquí listo para comenzar la semana y por supuesto muy contento de estar aquí en un programa más de Foro Jurídico. Así es, y bueno, pues vamos a iniciar porque si no siempre nos quedamos a medias porque el tiempo se va volando y bueno, tenemos la presencia, como ya lo habíamos dicho, una vez más del maestro Pablo Meré, quien nos hace favor de hacer algún análisis de manera muy somera porque no se puede más. Tendríamos que hacer unos 10, 15 o 20 programas en relación con este tema. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Hoy haremos el cierre y pasaremos a otros temas. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Margarita, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y desde luego al maestro Omar. Bienvenido, Pablo. Gracias por esta oportunidad. La verdad es que el tema de la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional, es muy compleja, como bien lo dices, Margarita, se requería mucho tiempo. Lo más interesante es que esto ya arrancó, que ya el Senado emitió convocatoria, que ya hubo alguna auscultación. Un tema que me parece a mí, no sé si a lo mejor, que sea un poquito por insaculación, un poco a la suerte, quiénes se quedan y quiénes se van de los que están participando para ser parte del Poder Judicial Federal. Sí. Yo creo que es un tema que debe de valorarse, porque al final me parece que lo mejor es que se busquen los perfiles adecuados y esos participen en una contienda, más allá de hacer una insaculación, eso creo yo. Sí. Y otro tema que me parece muy interesante es que hacen una selección y luego pasa por un comité como de evaluación que vuelve a seleccionar y reduce el número de los aspirantes a los diferentes cargos, ahora de elección popular del Poder Judicial. Siempre cuando uno habla de cargos de elección piensa en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pero ahora a los cargos de elección popular del Poder Judicial. Entonces, pues es un tema muy complejo la reforma al Poder Judicial Federal, y un tema que creo que debemos abordar en esta mañana es que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y los jueces del Estado de Querétaro no escapan. Hay dos opciones, así lo entiendo yo en la Constitución ya publicada. Una es que en el 2025 ya haya elección de magistrados y de jueces, y otra hasta el 2027, claro, que se empata con la elección federal. Entonces, para que nos están viendo, amigas y amigos que a veces están un poco alejados del Poder Judicial Federal, pero muy vinculados al Poder Judicial del Estado de Querétaro, pues también los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia irán por elección popular. Así es. Pablo, perdón, Margarita, y creo que incluso también nosotros como programa y en general los medios hemos caído también en el error de seguir hablando de reforma, ¿no? Porque, corrígeme, Pablo, ya es una... es un hecho. Ya es un hecho, ya es una ley vigente, ya es la Constitución vigente. Claro, sí, ¿no? por supuesto. Y de pronto como que sigue perpetuándose ese imaginario de la reforma. La reforma ya fue. Sí, claro. ¿No? Totalmente, Omar. La reforma ya hubo iniciativa el 5 de febrero de este año, ya pasó por el proceso legislativo, por comisiones, por el Pleno, ya se aprobó y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Estamos hablando ya de la Constitución vigente, como bien lo dice Omar. Sí, cierto. Y este fin de semana fue muy criticado, por supuesto, el Senado, pues al hacer ahí su tómbola, ¿no? Con las bolitas y todo, y fue muy criticado por mucha gente que decían que era una pena que a nivel mundial se estuviera dando de esta manera, ¿no? Y bueno, yo también creo que no era la forma, pero como lo dijimos en alguna ocasión,
pues va a tener sus aciertos y sus errores. Es la primera vez que se hace. Y a lo mejor esta manera de hacerlo mediante una tómbola no es la indicada, ¿no? Entonces, bueno, se tendrá que ver otra manera de cómo hacerlo, como tú bien decías, pues a lo mejor ahí hay que hacer una investigación y sacar los trapitos al sol de por qué no y por qué sí, no sé cuál sería lo mejor, pero bueno, ahorita ya lo tenemos, como tú bien dices, ya viene la convocatoria y sí, ya explicaron cómo va a ser, entonces se van a ir depurando, ¿no? Yo creo, doctora, más allá de exhibir a alguien, que eventualmente, pues si alguien tiene algo muy, muy reprochable, habrá que hacerlo, pero más allá de exhibir, ver el perfil profesional, claro, ver los méritos académicos, ver la formación en el Poder Judicial, Claro. y después de eso, ahora sí, pues que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial los seleccionen y entonces sí que la población decida por quién de ellos vota, porque al Claro. final los poderes constituidos son los que van a proponer a quienes van para ministros de la Corte, para magistrados de los tribunales colegiados, para jueces de distrito. Y luego la otra es que en los estados de la República va a pasar lo mismo. O sea, Sí. los estados también tendrán que adecuar su marco, su constitución local y tendrán que hacer un mecanismo igual. Pero sí creo yo que ese tema de que ya los seleccionados pasan por un tema totalmente sujeto a la suerte, porque es totalmente sujeto a la suerte lo que bien comentas, doctora Margarita, insacular y sacar cuáles sí sacan premio y cuáles no, como si fuera una lotería, como si fuera una rifa. Híjole, a mí no me convence. Claro. Sí creo que los que llegan ahí es un buen perfil y creo que de esos deben de buscar los que creen los poderes constituidos que son los mejores perfiles para que la ciudadanía elija, pero yo no coincido con eso de la suerte. Claro. Y un tema que les quiero comentar, si no hay ningún inconveniente, fíjense que el jueves de la semana pasada me pidió una persona ahí del partido si podía invitar a la diputada federal, Abigail Arredondo, les dije que con mucho gusto. Fue el jueves a la Facultad de Derecho por la tarde. Previamente yo hablé con mis alumnos y les dije, oigan, tenemos que aprovechar que viene una diputada federal y hicimos una solicitud con fundamento en el artículo 8 constitucional, derecho de petición, donde le propusimos que presentara una iniciativa de reforma constitucional que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, porque así como está la Constitución, en el artículo 94 precisa que los ministros de la Corte será presidente de la Suprema Corte el que haya tenido mayor votación Sí, y el que haya correcto. tenido el segundo lugar irá en segundo lugar y así en tercer lugar. Digamos, de los 9 ministros que van a elegir, los 6 primeros, cada uno va a ser presidente de la Corte por 2 años. Sin embargo, eso dice el artículo 94 constitucional de la ley vigente. Así es. El artículo 97 de la ley vigente de la Constitución General de la República dice que el presidente de la Corte va a durar 4 años y lo eligen sus pares. Así es. Hubo un error ahí de técnica legislativa. Cuando mandaron la iniciativa se les pasó quitar o derogar esa fracción del artículo 97 y entonces le planteamos pues, formalmente a la diputada una petición que firmó todo el grupo y obviamente yo le estuve diciendo y pues todos estuvieron de acuerdo para efecto de que ella presente esa iniciativa para que se derogue ese párrafo del artículo 97 que dice que los ministros, el presidente de la Corte va a durar 4 años Así es. y que dice que será electo por sus pares. Porque entramos a un tema que se Claro. llama, como ustedes saben bien, antinomia, que la propia Constitución establece 2 preceptos Así es, distintos, sí. contradictorios, y es una pena, digo, yo respeto a los personajes, lo que voy a decir, asumo mis palabras, pero yo no concibo al exministro de la Corte, Arturo Saldívar, y a la secretaria de Gobernación tratando de justificar lo injustificable. Era mejor decir, pues se les pasó y vamos a corregirlo, a decir, no, bueno, es que la ley posterior deroga la anterior y no tiene efectos. Bueno, eso ya lo sabemos, pero la Constitución lo dice el artículo 97, los ministros duran 4 años y son electos por sus pares. Y el 94 dice Claro. que la ciudadanía lo elige. Simple y sencillamente yo como un humilde maestro universitario digo, pues está mal. Sí, punto. sí, no deja Claro, de ser por una supuesto. contradicción, no deja de ser un elemento de tensión entre estas dos preceptos, ¿no? Sí, que hay uno de los, no sé si es diputado o senador morenista, dijo, ¿no? Que se va a tener que adecuar, pues, y que van a tener que reformar el artículo que está mal, ¿no? Pero como tú bien lo dices, no, bueno, no, es una reforma sí, pero en todo caso se tiene que quitar de la Constitución porque si no hay una contradicción ahí, sí, ¿no? sí. Y pues sí, aquí lo malo fue que todo esto de la reforma, aunque ya se había venido diciendo, o sea, ya desde febrero se había planteado y todo esto, pues lo último me parece que lo hicieron al vapor, ¿no? Porque quería llevarse el premio mayor el gobierno saliente, el gobierno federal saliente. Sí, hay que ser honestos, ¿no?
objetivamente, intelectualmente honestos, pues por las prisas Así es. cometieron una pifia jurídica. Ahora, las leyes no son perfectas, las leyes se Claro, adecúan. claro. En la historia de México así ha sido. Claro. No es la primera vez que hay una contradicción constitucional y menos en leyes secundarias. Pero me parece que lo más correcto era decir, bueno, pues sí, se nos pasó, vamos a hacer la corrección y punto. Y no querer justificar lo injustificable desde mi perspectiva, tratando de hacer ver, digamos, que no era un error y que entonces simplemente había que no aplicar lo que dice el 97 constitucional. Y me permito, si ustedes me dan oportunidad, yo les decía a mis alumnos, imagínense a alguien que yo les digo, compren su constitución, lean su constitución y en base a lo que dice la constitución, investiguenme cómo se elige al presidente de la Corte y cuánto dura. Y ese algún alumno que va en la carrera, que no conoce los antecedentes, que no se va al diario de debates, que no, Claro. y simplemente me va a decir, oiga maestro, pues es que la constitución dice que hay dos formas de elegir presidente de la Claro. Corte y dicen que duran diferente tiempo y una dice que es por elección popular y otra dice que es por sus pares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál Pues es la buena? Claro, y lo trae la propia Constitución, lo que decía Omar hace unos minutos. Sí. Pues estamos hablando de la ley que ya no es la reforma, es la ley Es la vigente, ley, sí. la ley más importante del país, la ley suprema, en base a lo que ustedes conocen, el principio de supremacía constitucional y primacía constitucional, pues es una ley vigente que hay que corregir. Ya no ahondo más, pero presentamos esa Claro. iniciativa a una diputada No, federal. y qué buen ejercicio académico, Sí, claro. ¿no? Para el grupo, para tus alumnos y alumnas. Qué buena oportunidad también de poder dialogar con nuestros representantes en la Cámara. Y Pablo, yo no quisiera dejar de preguntarte esto porque aun cuando de pronto en otros medios de comunicación se ha hablado del tema, yo no tengo la certeza de si hay alguna práctica en el mundo, una práctica parecida a lo que ahora va a pasar acá en México. Este asunto de la elección democrática de los ministros, de los jueces. ¿Conoces tú algún antecedente, algo similar que se esté dando o ya se haya dado en algún otro país? Bueno, yo tengo dos referentes. Uno es Colombia, que no ha sido necesariamente mejor el Poder Judicial. Y otra es los jueces locales en algunos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos de Norteamérica, en algunos estados eligen a los jueces locales. Correcto. Fuera de eso yo no conozco ningún otro. Igual se me ha pasado a investigar, pero yo no conozco más casos que de Sudamérica, de Colombia, y de Estados Unidos de América. Y me parece que los vicios que pueda haber en el Poder Judicial no se corrigen por una elección popular. Es decir, no porque un juez haya sido electo quiere decir que sea infalible a cometer errores, al emitir fallos jurídicos y tampoco que digamos, deje de ser sujeto a que posiblemente lo compren o no necesariamente que lo compren, que lo intimiden y lo amenacen. Claro. Y hay una de las bondades que yo veo en esta reforma judicial es que ahora los jueces que llevan procedimientos judiciales en contra de personas vinculadas a la delincuencia organizada, existe el anonimato del juez. Sí. Esa es una reforma Sí, que lo yo vi. veo muy buena. Y con todo que yo soy como que me gusta mucho la transparencia y me gusta mucho el esquema, digamos, clásico de saber quién me acusa, de qué me acusa y quién me está juzgando. Pero en el caso de delincuencia organizada, yo sí creo que esta reforma tiene razón en reservar la identidad del juzgador, porque lamentablemente, bueno, pues o los amenazan, o los compran, o los privan de la vida, ¿no? A ellos Claro. o a alguien de su familia. Entonces, lamentablemente, la impartición de justicia no deja de ser una actividad riesgosa, sobre todo en delitos de alto impacto, sobre todo en delincuencia organizada, que hay mucho dinero de por medio y pues que la gente lamentablemente pues cada vez tiene menos escrúpulos, ¿no? Claro, Sí. claro. Y esa era una de la siguiente pregunta que te quería formular, ¿no? ¿Cuál había sido el impacto en estos lugares que das como referencia? Si realmente ya nos adelantaste que no ha habido necesariamente grandes cambios, pero ahora pues México será un estudio de caso, ¿no? Claro. Todo un caso Claro. para estudiarse a nivel internacional, para ver pues cómo es que se corrigen, si es que esto sucede, estas fallas estructurales de un sistema que ha sido sistemáticamente evaluado y que ante la percepción generalizada
pues hay algunos vicios, así como también sin dejar de reconocer prácticas que es necesario enaltecer y por supuesto celebrar, ¿no? Porque pues como todo sistema es perfectible y hay malos y buenos procesos. Claro. Y juzgadores, a ver, yo les diría algo a ustedes dos y al auditorio que amablemente nos sigue, nos escucha, nos ve. Es imposible, desde mi perspectiva, que un juzgador quede bien con las dos partes. Es imposible. Porque la parte que es ganadora en un juicio no siempre queda plenamente satisfecha. La parte que es perdedora, evidentemente, queda incómoda con el juez. Y luego los abogados, a veces justificándose un poco, le dicen al cliente, es que el juez se vendió. Y no le dicen, oye, es que no valoró las pruebas, oye, se me pasaron los plazos, oye, se me pasó a ofrecer pruebas, oye, la parte contraria tenía pruebas contundentes, oye, la verdad es que la razón no la teníamos. Yo soy de los abogados que en el mundo del litigio trato de ser muy honesto con mis clientes desde un principio, porque como ustedes saben, yo tengo esa dualidad, pues, que soy un poco académico, pero también soy un hombre que practica el Poder Judicial y que va a juzgados y hace promociones y habla con los jueces que estás en la trinchera. y le doy mis argumentos. Y la verdad es que al final de cuentas, pues, si eres honesto intelectualmente, dices, pues la verdad es que el juez tuvo razón, ¿no? O sea, la resolución está bien, pero cuando pierdes no te gusta y entonces tienes que, de alguna forma, decirle a tu cliente, oye, pues no nos fue bien, vamos a apelación, vamos a amparo, pero a ver, entonces, pues no ganas en ninguna instancia. Y otras veces pasa lo contrario, ganas en primera instancia, ganas en la segunda instancia, ganas en la última instancia, pero la parte contraria pues no queda satisfecho. Y entonces el juez no va a quedar bien con las dos partes, es lo que decía en mi primera premisa. Y luego la otra es que malamente muchos abogados o muchas gentes que están en el medio pues justifican la resolución y en lugar de decir, oye, no las valoró las pruebas adecuadamente, se va por la fácil, no, es que la verdad es que el juez se vendió. Y eso no es necesariamente la verdad. Están generando una campaña de desprestigio contra el juzgador que no es necesariamente que se haya vendido. Y podemos poner 1000 ejemplos. A ver, el caso de una persona menor de edad que le dan la custodia a la mamá y no al papá y uno defiende al papá y tenía derecho, peor aún, se la dan al papá y la mamá no se queda con la custodia, solo derecho a convivencias. Y entonces, aunque hay preferencia a la mujer, quizá haya alguna razón para haberse la dado al papá y ni siquiera puede ser que la mujer haya tenido algún error. Fue el abogado el que no planteó bien las cosas. Claro. O fue la parte del abogado del papá, digamos, que planteó bien el asunto, el abogado de la mamá no lo planteó bien o no ofreció pruebas o no contestó la demanda a tiempo, si fue la parte demandada. Y entonces es fácil decir, no, es que el juez no nos quiso dar la razón. A ver, pues tú no ofreciste medios probatorios, tú no diste argumentos jurídicos, la otra parte puso criterios jurisprudenciales, la otra parte dio razones que motivaron al juzgador para emitir un fallo en ese sentido. Y entonces la impartición de justicia es muy compleja. Ahora, ¿qué sucede en un asunto penal que es la privación de la libertad? Hay una conducta delictiva y el abogado te dice, yo te aseguro que voy a sacar a tal persona, lo contrata la esposa, el hermano, la mamá, el hijo. Oye, ese asunto tiene mi papá. ¿Lo puedes defender? Sí. ¿Crees que lo vas a sacar? Sí, sí lo saco. Y cuando hay un fallo que no le dan oportunidad de salir de prisión y que tiene que estar compurgando su pena, pagar reparación del daño, pues el abogado muchas veces dice, es que el juez se vendió. Es que el juez no hizo caso a mis argumentos. A ver, pues era un delito que no daba lugar a la libertad, era un delito grave, había pruebas contundentes. O lo contrario, ¿no? Es que dejaron ir a tal persona que cometió tal conducta delictiva, que es una conducta muy reprochable. Y lo dejaron en libertad porque el juez se vendió. A ver, no es que el juez se vendió, es que la fiscalía no ofreció los medios de prueba en forma contundente y suficiente, y la culpa es más de la fiscalía o de ese fiscal en particular o de ese funcionario en particular que se le fue los plazos por carga de trabajo, porque también los ministerios públicos tienen mucha carga de trabajo, los fiscales, y entonces no es culpa pues, del juez que lo haya dejado ir en libertad. Oye, pues no había pruebas. Les voy a comentar un caso que me pasó, perdón que abuse del tiempo. A ver, un día una persona estaba acusada por robo y homicidio, porque llegó a asaltar un Oxxo, después en el jaloneo dispara a una persona y lo priva de su vida. La fiscalía pues lleva ahí su medio probatorio, que era un video. No funciona el día de la audiencia, digamos, no sé si era la computadora o el medio electrónico para demostrar, y no podían demostrarle al juez que él había sido el culpable. Y el juez todavía les da un plazo para que lo arreglen, un plazo de 20 minutos, media hora, no lo logran resolver, pues el juez tiene que cerrar la audiencia, emite un fallo y lo deja en libertad.
Oye, dejó en libertad a un delincuente que además cometió homicidio. Sí, nada más que no acreditaron que lo había cometido el homicidio. Wow. Claro, Sí, muy bye. interesante. Fíjate, Sí. Pablo, que bueno, creo que voy a dejar en la mesa un cuestionamiento que yo me he hecho. Va a salir mucha gente del Poder Judicial. Entonces, a esa gente, legalmente, laboralmente, como lo quieran entender o decir, tiene que ser liquidada esa persona, que le van a decir gracias por participar y que le vaya bien. Pero yo creo que de esto, en cascada, va a haber muchos asuntos laborales que digan, a ver, yo levanto hoy, inicio mi juicio laboral, porque para mí hay un despido injustificado. Y me parece que va a venir en cascada. O sea, entonces eso es algo que a mí me parece, o no se ha hablado o no se ha pensado en cómo se va a resolver. Porque dirás tú, bueno, los ministros se van, pues sí, pero los ministros se van con una lanota, ¿no? Mucho dinero. Pero los de abajo, los jueces, o a lo mejor gente más abajo, ¿con qué dinero se van? No es lo mismo que un ministro se retire o se vaya con una buena lana porque ya se va, a una persona de abajo que gana mucho menor, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué va a pasar también? Claro, imagínate que alguien que pasó todos los filtros y a la hora de la tómbola ya no llegó. Es que en la tómbola ya no pasé en la tómbola, no me tocó estar entre los que van a participar en la contienda electoral para elegir jueces de distrito, y entonces pues, lo dejan fuera del Poder Judicial, y efectivamente creo yo que es un buen análisis, doctora, que laboralmente tiene derecho a pedir su liquidación constitucional, y hay un despido injustificado, claro. O claro. su reinstalación, ¿no? Claro que sería más complejo, mucho Claro. más complejo, porque ganas la reinstalación, oye, pero ya hay otro juez de distrito, y entonces es un problema que debe de resolverse en leyes secundarias, Así es. porque desde luego que es muy complejo. Coloco otro tema sobre la mesa que sé que ya no vamos a poder desarrollar, pero me parece que también es algo de lo que poco se ha hablado, y tiene que ver con el impacto que esta nueva ley, esta constitución vigente en el orden de la reforma que ya se hizo, el impacto que va a tener sobre otras instancias que son claves y estratégicas. El programa pasado hablábamos del rol de la Fiscalía, pero también me pregunto de qué manera esto va a tener un impacto en los sistemas de reinserción social. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en el sistema de justicia para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así es. En los organismos de mediación. Todas estas otras instancias que de manera colateral o periférica tienen que ver con esto. Claro. Tienen que ver con esto. Y aparentemente la discusión, bueno, no aparentemente, la discusión se ha centrado mucho en toda la polémica que en primera instancia despertó la reforma, ahora ya ley vigente, pero poco se ha tocado de estas adecuaciones que también tendrán que hacer muchos de estos organismos. Así es. Para Correcto. poder mejorarse en sus prácticas, Así porque ese es el objetivo, ¿no? Así es. A todas luces. Hay muchos temas colaterales que no se están tocando, bien Claro. dices, maestro Omar. Hay muchos temas colaterales que no se están tocando. Y hay temas como que no era el camino, digamos. A ver, si el tema era que algunos integrantes del Poder Judicial no estaban, digamos, actuando con imparcialidad, con objetividad, apegados a la ley, pues había que sancionarlos en base a la propia normatividad del Poder Judicial Federal. Si el otro problema que le incomodaba mucho al presidente y la vendió muy bien, y yo creo que tiene razón, los excesos de los, digamos, prerrogativas y sueldos de los integrantes de la Suprema Corte y los colegiados, pues era una reforma para buscar ajustar los sueldos, pero se va al extremo de hacer una elección popular de quienes van a impartir justicia, y en esa elección popular de quienes van a impartir justicia, pues en el camino están dejando muchas cosas, digamos, muchos heridos, digamos, por decirlo de alguna forma, coloquialmente, pues porque era gente de un buen perfil, de un buen trabajo, de una buena trayectoria, jueces intachables que van a quedar fuera. Porque yo creo que la gran mayoría de jueces, y asumo lo que digo, la gran mayoría de jueces y ministros son gente muy honesta, y muy congruente. Bueno, pues ahí dejamos esto para una nueva. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo o escuchando. Gracias, maestro. No, al contrario, soy el agradecido. Gracias, y el gracias, tiempo Pablo. vuela. Sí, Hasta la sí, próxima. Muchas gracias. Desafortunadamente. Buen inicio de semana. Gracias. Arriba la UAC.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.